universitarias, y más en el caso de Nayarit. Creo que todas deben ubicarse en el contexto histórico, todas, en su contexto histórico, en sus condiciones externas, no solamente desde el contexto internacional, sino también en sus condiciones internas, la manera como los actores internos coinciden o confluyen para realizar las cosas. Yo quiero decirles que en la reforma universitaria del 2000 al 2004 coincidieron muchas cosas, pero a nivel internacional era evidente que había una mayor presión de parte de los organismos internacionales para que el contexto educativo, pero sobre todo para que la educación superior comenzara a transformarse en el país. ¿Qué modelo fue el modelo que adoptó la universidad entonces? Bueno, pues fue un modelo muy al estilo de la UNAM, de escuelas y facultades. Es más, incluso hasta híbrido. En algunos se llamaban escuelas, en algunas facultades, pero finalmente se integraron en forma muy parecida a la UNAM. Eran escuelas, pero también con un sistema de educación media superior que provenía del Instituto de Ciencias y Letras del Estado, y evidentemente con las carreras que comenzaron a formarse en los años 70, sobre todo, y el doctor Julián Gascón Mercado lo ha dicho en diversas ocasiones, orientadas, uno, por la vocación productiva del Estado, agricultura, veterinaria, turismo, oceanografía, que luego se convirtió en ingeniería pesquera, estas carreras orientadas por eso, por la vocación productiva, y otro por las necesidades de una población creciente y de una juventud de clase media, que no había mucha en Tepic, pero que finalmente ya presionaba por carreras como odontología, por carreras como medicina, que se crearon hasta después, que fueron las carreras originarias de la universidad. Hacia 1975, el contexto no es eterno, era, les digo, obviamente la de una universidad que apenas está naciendo, pero el contexto político local se debe también tomar en cuenta para poder entender qué pasó en la universidad durante esos años. El contexto político local era evidentemente un contexto complicado. Durante todo 1976 y quizás 77 hubo toda una ofensiva, no solamente de parte del gobierno, sino de los sectores más conservadores de la universidad, en contra de ese grupo de profesores e investigadores que habían asumido, junto con el rector, la creación de la nueva universidad. Entonces no había SPAUAN, había un organismo que se llamaba FECUN, la Federación de Catedráticos Universitarios. No había FEUAN, había varios organismos estudiantiles, entre ellos la GEUN, que primero era como la FEUAN, pero luego hubo desprendimientos de organismos estudiantiles que peleaban el liderazgo en contra de la GEUN y que finalmente no tenían el control de las organizaciones estudiantiles. Y evidentemente el único sector que estaba organizado como tal era el sector de los trabajadores. Todavía no había sindicalismo universitario como lo conocemos, pero en la universidad la organización de los trabajadores se iba conformando poco a poco como una organización mucho más sólida que la de los estudiantes y la de los profesores. Nombraron a una terna de rectores, de las cuales de esa terna salió el rector Petronilo Díaz Ponce, doctor militar, con evidentemente una carga ideológica, evidentemente anticomunista, que hizo clic con lo que quería el gobierno del Estado, de conformar una policía universitaria y de generar un proyecto universitario que estuviera acorde a lo que se estuviera haciendo en el gobierno estatal. Entonces, eso sucedió 77, 78, y la única forma de organización universitaria que ocurrió fue
finalmente a través de los sindicatos de trabajadores universitarios. Después de los años 75-76, en México comenzó a generarse una conformación de nuevos grupos de sindicalistas, pero que eran empujados por una izquierda mucho más socialdemócrata, muchos de ellos ex líderes del 68, pero que vieron en la posibilidad de la organización sindical universitaria una manera de lucha. Durante los años 78-79, encabezados por Eduardo Saucedo, el STUNA tuvo acá una réplica que se llamó STESUAN, que era el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit, y que ya durante el rectorado del rector Hernández de la Torre habían comenzado a conformarse como tal. Cuando Petronilo Díaz Ponce asume la rectoría de la universidad, a los que dieron como fundamental oposición fue el Sindicato de Trabajadores, y sobre ellos se fueron. En la primera negociación del contrato colectivo despiden 149 trabajadores, disminuyen las comisiones sindicales y comienzan a generarle un clima de hostigamiento laboral tan fuerte que finalmente a finales del 78 confluyó en una huelga, pero en la formación de dos sindicatos más. Un sindicato que era como la disidencia del STESUAN, y otro sindicato que después se conformó como tal, que era el sindicato de los guaruras, o sea, de los policías universitarios que habían sido contratados para la vigilancia y que luego los convirtieron en este sindicato. Esa huelga, que había sido precedida por una huelga de finales del 77-78, también muy larga, fue la huelga más desgastante que hubo. No solamente porque ya estaban actuando los policías universitarios, sino por el intento de división que hicieron para el CETUAN, para el STESUAN y formar el CETUAN, sino también porque aparecieron los grupos estudiantiles de apoyo a la huelga del STESUAN. Fue cuando empezamos, porque también está Isabel Campos aquí, Medina también, empezamos a conformar los grupos de apoyo a la huelga, y es cuando surge el Consejo Estudiantil Universitario en enero de 1979. Obviamente la universidad tardó años en encontrar la normalidad mínima que se requiere para el funcionamiento como tal. Pero ese hecho, el hecho de la entrega del coronel Flores Curiel a la Núñez, hizo que el gobierno del estado de Nayarit se desentendiera de la universidad, no solamente en términos económicos, sino también en términos políticos. ¿Cuándo se estabilizó la universidad? Más o menos 83, cuando el rector Germán Rodríguez se reelige como rector de la universidad. En 1983, la verdad, fue un vía crucis muy fuerte para el Liceo Germán, pero en 1983 el Liceo Germán se reelige, y con ello genera mejores condiciones para proponer una transformación universitaria. El rector Germán comenzó a hablar del proyecto de Universidad de Excelencia después de su reelección, en el año 84-85. Ese proyecto de la Universidad de Excelencia, que es otro intento de reforma universitaria, apareció a través de documentos que la Núñez había hecho en esa época, principios de los 80. Y el licenciado Germán recibió recursos para poder iniciar una transformación de la universidad a través de la creación o del impulso de la función de investigación en la universidad. Durante los años 80, 84, 85 se crea la coordinación de investigación. 84. Se crea la coordinación de investigación, se traen, por ejemplo, investigadores de mucho prestigio en los campos, sobre todo de agricultura y pesquera,
y comienza a generarse, junto con la UNAM, un proyecto de generación, primero de excelencia en la investigación y luego la posibilidad de ofrecer posgrados para luego jalar a toda la universidad. El proyecto académico era ese, era a través de la investigación generar niveles de excelencia, plantear programas académicos de calidad para que a su vez jalaran a todos los demás programas. Y legalmente y normativamente, el licenciado Germán hizo o planteó una transformación de la ley orgánica, y la verdad yo creo que ha sido la más importante transformación normativa que ha habido en la universidad, la ley orgánica de 1985. Yo siempre he dicho, primero lo dije como discurso político, pero lo sigo creyendo, que el rector Germán refundó la universidad. O sea, después del caos y después de todo lo que quedó del conflicto, construyó el nuevo andamiaje constitucional de la universidad. Y ese andamiaje institucional fue el que hizo que finalmente la universidad funcionara a finales de los 80 en un contexto de crisis horrible en términos económicos. La verdad, en términos financieros, el gobierno del Estado nunca apoyó más allá del 5% del porcentaje de aportación de subsidio estatal en que lo había dejado Flores Cubero. En esos años, sobre todo en el año 86, que el rector Villaseñor asumió la rectoría de la universidad, durante los siguientes 2 años hubo recursos, obviamente traídos de la Secretaría de Educación Pública, que crecieron el subsidio de la universidad muy grande. Pero el contexto general era un contexto de crisis.